vamos a hablar sobre la palabra, cómo darle poder. Hace unos minutos estábamos hablando sobre el tema de los políticos y toda esa gente que al final uno los ve, los observa, pero por lo general lo que uno conoce de las personas es lo que nos expresan a través de lo que ellos hablan. Entonces nosotros como seres humanos no le hemos tomado el peso a lo que es el uso de la palabra, del verbo. La palabra en sí tiene una jerarquía dentro del mundo interno de las personas. Nosotros hacemos ciertos tipos de trabajos diarios acá en la escuela, en el instituto, donde nosotros tenemos que aprender lo máximo posible a poder entregar palabras ya sean positivas, que expresen lo más preciso posible lo que queremos o lo que estamos pensando. Si ustedes se dan cuenta y observan, por lo menos acá en Chile, tenemos un problema de que las personas no entienden lo que leen, ni tampoco entienden lo que les dicen. Hay un alto porcentaje de la población que hoy en día no comprende lo que lee, ni tampoco comprende lo que les explican a través de la palabra. Ahí hay un problema porque nosotros como seres humanos tenemos una estructura mental que viene diseñada, preparada para utilizar el lenguaje, ya sea desde el lenguaje corporal, gesticulaciones, como la palabra hablada o escrita, ¿ya? Lamentablemente nosotros no cuidamos la palabra. ¿Y por qué el título de hoy es cómo darle poder a la palabra? Porque antiguamente, cuando, no sé si nos remontamos hace miles de años atrás, o no tanto, unos 200 años atrás, las personas hacían contratos a través del verbo, de la palabra. La persona se comprometía con otro de viva voz y lo que tenía era su palabra. Y hoy en día como que la palabra ha perdido ese poder que tenía antiguamente, cuando era parte del honor de la persona que hablaba algo de viva voz o un compromiso, decir, no, yo te pago esta deuda tal fecha, me comprometo solemnemente a saldar esta deuda, y la persona por lo general cumplía. Obviamente siempre había gente que no cumplía, pero no había un contrato de por medio, como que la palabra en sí misma ya era un contrato. Y esto es algo muy clave que uno tiene que entender. La palabra es la forma en que los demás nos perciben. Por eso es tan importante aprender a hablar lo justo y necesario, de la manera más clara posible. Hay que aprender a ser un poquito mezquino con la palabra. No hablar por hablar. No hablar, por lo general, muchas sandeces. O no hablar de repente temas que no manejamos al 100%. Son cosas que uno tiene que ir educando la forma en que emite las palabras. De hecho, a veces las personas no entienden esto, pero el silencio también le da poder a la palabra. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que cuando uno es mezquino con la palabra, cuando uno genera ciertas afirmaciones y mantiene el silencio la mayor cantidad de tiempo posible, trabajando por aquello que se quiere conseguir, la persona puede darle poder a su palabra. Por eso es importante aprender a hablar lo justo y necesario. De hecho, el hablar es un arte. Y es algo que muchas personas no manejan bien. Dependiendo de la cantidad de palabras que nosotros manejemos, vamos a tener una biblioteca, por así decirlo, de formas de expresarnos. Porque es súper importante ser preciso con lo que nosotros queremos transmitirle a los demás. Porque las otras personas no pueden saber lo que estamos pensando, ni tampoco lo que sentimos. Pero cuando nosotros hablamos, estamos describiendo, la mayoría de las veces, lo que tenemos oculto hacia los demás. Y por eso es tan importante que, para darle poder a la palabra, también nosotros tenemos que aprender a escuchar. Noten lo que yo les estoy diciendo. A veces es algo tan sencillo como escuchar al otro, lo que a uno le enseña a cómo guardar secretos. Por ejemplo,
una persona le cuenta a uno algo que le pide por favor que guarde silencio, uno le puede dar poder a la palabra a través del silencio. Cuando uno guarda un secreto, es un honor, porque depositaron en uno la confianza de que uno iba a guardar ese secreto. ¿Mm? Salvo que la persona lo autorice para hablar las cosas, uno siempre tiene que respetar el secreto que otro les pide. Es súper importante. Cuando a alguien le dicen, esto es solo para ti, por favor, mantén reservado esto, y uno se compromete, lo puede tomar como un poder especial. ¿Mm? Así que por eso les vuelvo a decir, mucho cuidado con las cosas que le han dicho que son secretas y que las divulgan. Ahí uno pierde fuerza. ¿Por qué? Porque ahí uno generó un compromiso con otro y uno faltó a la palabra. Y aquí viene el tema. Con la palabra nosotros podemos aprender a manejar nuestro subconsciente. Cuando uno tiene unos deseos pero compulsivos de hablar, es muchas veces el subconsciente que nos está jugando una mala pasada. Por eso es súper importante cuidar mucho lo que nosotros hablamos y decimos. Debemos llegar a un punto en que seamos dueños de nuestras palabras. Por eso es súper importante aprender a valorar el silencio. Aprendan a disfrutar del silencio muchas veces, porque a veces, yo que trabajo en el tema de venta y todo eso, es más importante escuchar que hablar. El 80-20 que le llaman algunos. Cuando ustedes aprenden a escuchar al otro, van descubriendo muchas cosas que antes no conocían y van entendiendo del porqué de su comportamiento. Lo mismo nosotros, les vuelvo a repetir eso. Es súper importante que nosotros aprendamos a expresarnos de la manera más clara y precisa posible con nuestras palabras, porque eso es lo que ven los demás de nosotros. Si yo hablo todo el día de groserías, estoy enojado, emito palabras de tristeza, de rencor, es así como los otros me van a ver, porque eso es lo que yo estoy expresando constantemente. Y puede que la persona tenga cosas muy bonitas y muy valiosas dentro de sí, y que probablemente a nivel del subconsciente no salen, por ya sea sus mecanismos de represión y cosas por el estilo, entonces le gana esta parte negativa, por así decirlo, y la persona puede llegar a caer hasta incluso una depresión si lleva tanto tiempo hablando cosas negativas, porque la persona no se da cuenta de que también existe una retroalimentación con respecto a lo que uno habla. Aparte de lo que los otros están percibiendo en nosotros, también nuestro mundo interno se mueve a través de la palabra. Porque si ustedes se fijan, las expresiones verbales son la forma en que uno tiene de proyectar los propios pensamientos hacia otros. Cualquier cosa que ustedes quieran conseguir en la vida, ya tienen que llevarla ya sea al plano material a través de la palabra escrita o a través de la palabra hablada. Eso es súper importante, que hay que tenerlo muy claro, que no se puede entregar cualquier tipo de palabra a los demás. Sean precisos, ya sea cuando estén enojados, cuando alguien cometió una falta, es súper importante que ustedes expresen las cosas de manera lo más clara posible, que no quede duda de aquello que se está expresando. Esto también hay que entrenarlo, porque esto no es que uno tenga innato la mejor forma para expresarse. Cualquier tipo de, qué sé yo, de lectura les puede ayudar. Mientras más uno va enriqueciendo su lenguaje y la cantidad de palabras que maneja, más fácil va a ser expresar sus ideas, más claridad van a tener. De hecho, cuando nosotros hemos hablado otras veces con el tema del cuaderno de vida, el cuaderno de vida está hecho por palabras que están unidas unas a otras a través de su propia forma de redacción. Si ustedes no tienen una buena redacción, va a ser muy difícil que entiendan qué escribieron ahí para entender algún problema interno. Porque a veces no somos 100% claros con lo que estamos expresando, incluso a través de la palabra escrita. Entonces, si nosotros vamos resumiendo todo lo que estamos hoy día trabajando, el poder de la palabra consiste en dar un orden al propio mundo interno a través de lo que expresamos a través de la palabra, ya sea escrita como hablada. Cuando uno comienza a tomar decisiones en la vida, siempre son a través de pensamientos, ¿cierto? Y a veces los emitimos a los demás. No sé, alguien dice, hoy día me comprometo a que voy a cambiar
mi forma de ser con respecto al mundo. Porque hay gente que está enojada con el mundo. He conocido a varias personas así. Y voy a trabajar por entender en el mundo. En vez de estarme quejando por él, lo voy a tratar de comprender. Eso genera también un orden dentro de uno. Y eso le permite abrirse a nuevas formas de apreciar lo que es la realidad. De hecho, el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo hermético, todo se hace a través de la palabra. ¿Cómo creen ustedes que yo les puedo transmitir ciertos rudimentos herméticos? Es a través de la palabra. Por eso, para seguir con este núcleo del trabajo de hoy, para darle poder a la palabra, es sumamente importante cumplir totalmente con la palabra empeñada. Sobre todo los hombres hacia las mujeres. Cuando alguien se compromete con su esposa, con su pareja, con la polola, es súper importante que se le cumpla. Porque la naturaleza representa... Perdón, la mujer representa la naturaleza viva para nosotros los hombres. Y nos está poniendo a prueba, nos está observando. Uno cree que no pasa nada cuando uno no cumple la palabra con la mujer, pero sí pasan cosas. Entonces el hombre, para poder darle fuerza a su palabra, necesita de la aprobación de su pareja, de su mujer. Eso es algo muy importante de hacer. Y sobre todo, por ejemplo, los padres, cuando tienen ciertos compromisos con sus hijas, es muy importante que no le mientan a la niña. Que siempre el padre, o en este caso la madre, cumplan con la palabra empeñada con los hijos. Se entiende que de repente a los niños se les pueda dar una mentira piadosa, que se oye por alguna cosa, no sé, pues se le murió un perrito y para que no sufra el tiro, se le dice que está, qué sé yo, está lejos. Pero cuando, por ejemplo, la niña, en este caso, o el hijo, tiene toda la ilusión puesta en el padre, porque esto nunca hay que olvidarlo. Nosotros, para los niños, somos como dioses casi. Así nos ven los niños. Nos ven siempre hacia arriba. Y por eso es tan importante que nosotros nos comportemos a la altura y de la responsabilidad de ser padres. Cumplir con la palabra empeñada también hacia los hijos. No jugar con los sentimientos de los hijos. Eso es súper importante. Ni con nadie. ¿Ya? Yo entiendo que algunas personas pueden mentir en un momento de apremio, o sea, está claro. Pero en el transcurrir de la vida diaria, por lo general nosotros no estamos sometidos a tantas presiones como para que nos veamos obligados a mentir. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que manejar el criterio. Por eso hay que aprender a ser mezquino con la palabra, que eso también le da poder. Mientras la persona comienza a ordenar su propio mundo interno, cada vez que se exprese, va a hacerlo con mayor claridad. Eso se refiere a lo que es darle poder a la palabra por el día de hoy. Que lo tengan claro y que lo vayan revisando, que es súper importante. Siempre hablar de cosas buenas la mayoría de las veces. Si vamos a hablar de cosas malas, tratar de sacarle el tinte destructivo o que nos pueda provocar temor. Claro. No ser canal de chismes. Eso es súper importante. Evitar estar emitiendo chismes que ustedes no saben si realmente la fuente es fidedigna o no. Evitarlo. Ustedes escuchan, claro, sí, ya, pero no enganchen con los chismes. Eso es súper importante. Y si alguien a ustedes les entrega un secreto, guardarlo como un tesoro. Eso les da un poder a ustedes mismos. Les da un orden interno. Porque ves que la persona falla con la palabra, va perdiendo fuerza. Se va desgastando. Pero en cambio la persona cuando se propone, por ejemplo, el día anterior a levantarse temprano a las 7 de la mañana y cumplir con ir a dejarle el papel al amigo o al notario, qué sé yo, la persona se va haciendo dueña de sus palabras. Y la naturaleza lo va a comenzar a respetar. Por hoy llegamos hasta aquí solamente, chiquillos. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer ahora.